Bueno, buenas noches hermanos. Vamos a continuar con esta segunda carta, segunda epístola a los tesalonicenses. Empezamos ya hace 2 semanas atrás con el capítulo 2. Vamos a ver a partir del versículo 3 hasta el 8. Nos toca la enseñanza de este día, así que los invito a que podamos ir ahí. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 hasta el 8. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oramos y empezamos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amada, bendita presencia, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu hablando, Señor, a través de mi boca, Señor, que sea tu palabra, Señor, que podamos entender estos principios, estas verdades a la luz de tu verdad, a la luz de Cristo, y que podamos tener un corazón dispuesto para escuchar lo que tu palabra dice, Señor. Te rogamos, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que puedas hablarnos, Señor, a nuestra vida a través de lo que hoy vamos a compartir. Te rogamos todo esto en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada se habló acerca de este tema en cuanto a la venida del Señor y hemos dicho que en esta carta se iban a empezar a profundizar doctrinas y verdades que en la carta anterior se pasaron y como por alto algunas cosas, no se dio tanta claridad y en la segunda carta es como que se empieza a enfocar en diferentes aspectos de las doctrinas, así como lo que vamos a ver hoy en cuanto a la venida del Señor, que es un tema de suma importancia para todos nosotros, porque es la esperanza de gloria que todos sus hijos tenemos. O sea que la venida del Señor no es un tema menor, es un tema que uno debe conocer, que debe profundizar, y esto es lo que en esta enseñanza vamos a tratar de poder examinar. Pero para no perder mucho el tiempo, no me quiero meter en lo que se habló la semana pasada, quiero empezar a hablar ya de lo que nos toca hablar en este día. Y comienza en el versículo 3 diciendo: nadie os engañe. Creo que la iglesia del Señor siempre pasa por esta situación en todos los tiempos, de la facilidad que tiene de ser engañada. Hay una advertencia continua, pero también hay engaños de diferentes aspectos. Engaños que a lo mejor no deberían ser tan importantes, pero siguen siendo engaños. Engaños que pueden hablar en cuanto a la salvación, en cuanto al orden de la iglesia, al funcionamiento de cómo debe manejarse uno en la casa de Dios. Hay millones de engaños que podemos ver, pero así como hay engaños, también hay advertencias. Y entendiendo esto, que todos vinimos de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, pero creo que todos tenemos algo en común, que de alguna manera fuimos enseñados en el error. Se nos ha hecho creer algunas cosas que no eran así, se nos ha enseñado palabras como si fueran verdades y que no fueron así, pero siempre hubo en medio ese error que estuvo en medio de nosotros. Pero siempre el énfasis en la palabra
Y en muchas ocasiones está esa frase, no se dejen engañar. Hasta el mismo Señor Jesús en Mateo 24, dijo, mirá que nadie os engañe. O sea, si hay tanta advertencia en cuanto a lo que es el engaño, es algo que si uno se pone a considerar que si hay tantas advertencias es porque es un tema importante, es porque somos fáciles de engañar, somos muy fáciles de poder ser engañados cuando falta algo en medio nuestro. La palabra es clara. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas más mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La falta en el conocimiento de su verdad es lo que el diablo necesita para que uno pueda ser engañado. Si yo no tengo conocimiento de las verdades bíblicas, si yo no tengo conocimiento de las verdades que Dios quiere que yo conozca, no para que crezca mi orgullo, y quiero que se quede clarísimo eso, porque ahí sería el problema. Si el conocimiento de Dios llena tu vida, es para que te postres delante de Dios y adores más a Él, porque el conocimiento te lleva a decir, qué grande que es mi Dios. Y si ese conocimiento no te lleva a postrarse adelante de Él y adorarlo, es porque tu conocimiento es para tu orgullo, no es para darle gloria a Dios. Así que el conocimiento es importante para no ser engañado. Y como dijimos, en este tema, en cuanto a la venida del Señor, en este tema que vamos a ver ahora, más adelante, acerca de quién es el hombre de pecado y acerca de tantas cosas, si uno no tiene el verdadero conocimiento, podemos ser engañados. Y ese es el gravísimo problema que la iglesia hoy en día pasa. Sufre por falta de conocimiento. Sufre el engaño y el engaño entra, se infiltra en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento verdadero de la palabra. Entonces es de suma importancia, hermanos, que no mezclemos las cosas. Si decimos que el conocimiento genera orgullo, estamos equivocados. El conocimiento te tiene que llevar a adorarlo más al Señor. Si eso es algo que debemos entender. Debemos ponerlo en la vida práctica. Eso es lo que necesitamos para poder entender estos principios. Los hermanos en la iglesia en Tesalónica habían sido engañados. Había una verdad que le estaba siendo transmitida en cuanto a la venida del Señor. Ellos creían que la venida del Señor era cuestión de un día para otro. El apóstol Pablo va a tratar de enseñarles y de refutar esa enseñanza que se había filtrado en medio de ellos y va a enseñarles el por qué esas verdades que ellos habían tomado no eran así. La venida del Señor sí es inminente, la venida del Señor va a ocurrir. Eso es lo que el apóstol Pablo siempre quiso enseñar. Pero, ¿qué pasaba? Estos hermanos que habían sido engañados, comenzaron a dejar sus trabajos y decir, el Señor ya viene, dejemos de trabajar. Y esa falsa enseñanza trajo desorden en medio de la iglesia. O sea, uno ve por qué es tan importante tener conocimientos acerca de estas verdades, porque siempre la falta de conocimiento traerá desorden en medio de la iglesia. Si uno no entiende cómo se maneja la vida de la iglesia, eso es desorden. Si yo no entiendo cómo debo comportarme con mi hermano, por lo que la palabra nos dice, eso trae desorden. Siempre que no hay conocimiento de la verdad, hay caos en medio de la iglesia. Y eso fue lo que estaba pasando en esta iglesia. Dejaban sus trabajos, vivían como si fuera que el Señor venía y no les importaba más nada. El error que habían cometido, Pablo tuvo que empezar
a refutar esta falsa enseñanza y decir, esto no es así. Entonces, vamos a ver que el apóstol Pablo va a dar a conocer dos sucesos que preceden a su gloriosa venida. Y ese es el título del mensaje del que vamos a ver hoy. Dos sucesos que preceden a su gloriosa venida. Y el primero de ellos tiene que ver con una situación. Y esa situación es lo que dice en el versículo número 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y de eso vamos a hablar ahora. La apostasía es un mal que ha abordado a la iglesia durante mucho tiempo. Y uno tiene que entender qué es apostasía. Apostasía no es lo mismo que un hereje. Apostasía son personas que conocieron el camino de la verdad y se apartaron de ese camino. O sea que han conocido la verdad, han caminado en medio de nosotros, pero abandonaron la verdad y siguieron el error. Es distinto decir, no sé, el evangelio de la prosperidad sería una apostasía. No, eso es una herejía, no es una apostasía. Y uno a veces confunde los términos. La apostasía siempre estuvo en medio de la iglesia. Quiero que me acompañe, por favor, en Hechos capítulo 20, versículo 28. Veinte, 28 al 32. Dice así, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuánto por decir en esta porción de este pasaje? ¿Cuántas verdades que encierra esto? Pero cómo el apóstol está remarcando y mostrando que él, con lágrimas, trató de enseñar de noche y de día las verdades que estos lobos rapaces que entrarían en medio de la iglesia tratarían de distorsionar, cambiar, adulterar el mensaje de Dios. Entonces, es tan importante entender que esta advertencia también es para nosotros. Debemos entender que la apostasía puede estar, como dice la palabra, en medio nuestro y uno no darse cuenta. ¿Qué advertencia nos da en cuanto a esto? Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese término postreros tiempos no está diciendo en el fin del mundo. Los postreros tiempos comienzan desde la venida del Señor hasta su segunda venida, cuando venga en gloria. Cuando hablamos de postreros tiempos, abarca todo ese término de tiempo. En esos tiempos, la apostasía siempre estará en medio de la iglesia. Siempre es ese mal que acompaña. Entonces uno cree que no, que eso sucederá a lo último o podemos decir cuando el Señor esté por venir y nada más. No, siempre la persecución siempre existió y siempre existirá en medio de la iglesia. Siempre habrá, vamos a verlo más adelante,
falsos cristos, anticristos que vendrán y estarán en medio del tiempo de la iglesia. Es algo que los postreros tiempos significa eso. Hace poco el pastor Alejandro me había compartido acerca de un libro que llegó a sus manos. Y en ese libro hablaba acerca de hombres de Dios, de renombre, hombres que hasta pueden ser llamados reformados y que han enseñado cualquier tipo de aberración. Y uno dice, ¿cómo puede ser que personas que son llamados en medio del pueblo como reformados, como hermanos nuestros, puedan estar hablando esas grandes barbaridades? Entonces, eso es algo que uno tiene que entender. Personas que se desvían, personas que caminaron con nosotros, como leíamos recién, se pueden aún desviar de la verdad y caer en el error. Eso es algo que la apostasía está y demuestra. Están quizás al límite de la herejía misma. ¿Por qué? Porque se han desviado. Entonces, esas cosas, como decíamos recién, se filtran en medio de la iglesia. Hay hermanos que atacan la fe bautista. Hay personas que se oponen a tener en sus iglesias una confesión histórica. Pero son por esos medios por los cuales uno vive, predica, defiende y vive las verdades que confesamos. Por estas herramientas que Dios nos ha dado, de poder defender la palabra, de poder tener una fe en la cual hubo hombres en los cuales transitaron y caminaron, y por eso le damos tanta importancia a nuestra confesión de fe, porque eso es lo que hace que se filtren por medio de las puertas de la iglesia doctrinas de demonios, doctrinas que no son correctas. Hermanos, si yo le daría un contexto en lo cual los hermanos en la iglesia de Tesalónica en el año 50 después de Cristo estaban viviendo, y yo me quedo con eso y nada más, no les voy a decir nada, y nos vamos a ir simplemente con un conocimiento. Entonces, es importante y es de suma importancia, si esta advertencia que el apóstol Pablo le está dando a esta iglesia, si no pasa por nosotros y no nos afecta de manera que podamos comenzar a velar y comenzar a cuidar lo que Dios nos ha dado, entonces vamos a caer en el mismo error que ellos. Dejaron que se filtraran enseñanzas que no fueron correctas y que afectaron el orden y la vida de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que podamos entender cuán grave es la apostasía y que podamos defender las verdades, no con un espíritu combativo, no con un espíritu de que me pongo a pelear por las redes sociales a ver quién tiene razón y quién no. Eso no es defender las verdades. Las verdades se defienden dentro de la iglesia. Debatir en una red social no te da nada, porque hay gente que solamente se pone a debatir ahí, pero en la iglesia están callados. Entonces, es en la iglesia donde tenemos que defender estas verdades, porque las doctrinas de demonios y la apostasía, lo que va a atacar no es el muro de tu Facebook, va a atacar los muros de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que cuidar y de eso es lo que tenemos que defender. Por eso es importante conocer las verdades que Dios nos ha dado en su palabra. Debemos conocer para no caer en el error, para no ser de tropiezo aún a hermanos míos. Hay cosas que pasan y no se filtran. Uno puede escuchar, como hoy decía nuestro hermano, a través de YouTube o cualquier otro medio, un montón de prédicas. Y si yo no tengo un buen filtro, puedo creer cosas que se comparten ahí y como decir que es verdad. Antes, las personas más ancianas decían que todo lo que decía la tele era verdad. Y eso fue el error que también cometieron.
no todo lo que vemos en las redes son ciertos. No todo lo que consumo a través de prédicas son correctas. A veces uno tiene que saber filtrar aún los libros que puedo leer y que puedo creer y decir, no, si lo dice este libro debe ser verdad. No, no precisamente. Entonces uno tiene que cuidar esto. El término apostasía también se refiere a una rebelión contra Dios. Otro mal que hay en medio de su pueblo hoy en día es aquellos que se ponen en contra o luchan contra la ley de Dios. El antinomianismo es algo en lo cual se filtra dentro de la iglesia y como nos decía el pastor Alejandro, acerca de la tibieza espiritual, no es algo que se revela abiertamente. Aquellos que están en contra de la ley de Dios no se van a revelar abiertamente, no van a decir, no, pero tener otro Dios más que el Dios verdadero, bueno, tampoco es tan grave ese pecado. No van a decir, bueno, no importa, hacer una imagen no es tan malo. No van a decir eso. Pero estar en contra de un mandamiento solo es estar en contra de todo lo que Dios dice. Estar en contra de tan solo un mandamiento, es decir, lo que la ley de Dios dice no es cierta. Por más que defienda 9 y esté en contra de uno, estoy actuando en rebeldía contra Dios y lo estoy haciendo abiertamente. Entonces es algo que uno debe tener cuidado. Y por eso hoy quería hablarle acerca de esto, acerca de la apostasía, acerca de que hay algo que sí, cuando el Señor esté por venir en su gloria, va a haber un tiempo donde la apostasía va a ser de una manera terrible, estragos en la iglesia, sí es verdad. Pero no es que va a venir de repente. Vivimos hoy en medio de lugares que se predican verdades como si fueran ciertas y son apostasías. Entonces uno tiene que tener cuidado. Es un mal que está en medio de nosotros. Es una situación donde la iglesia vive y debemos cuidar a la iglesia de no apostatar. Hasta nuestra responsabilidad es cuidar que los que predican en este lugar no se aparten de la verdad. Es nuestro deber. Gracias a Dios tenemos una iglesia que se predica la verdad. Pero ustedes saben lo que algunos han caminado y han buscado por encontrar una iglesia sana. Ustedes saben, quizás hay gente que nació en el evangelio correcto, yo no. Y cuando tuve que buscar una iglesia sana me ha costado mucho, me ha costado lágrimas, me ha costado con mi señora estar en la cama y llorar por no haber encontrado una iglesia. Entonces, cuidar a la iglesia es algo que todos debemos. No es algo que solamente se tienen que ocupar los 2 pastores de la iglesia. No, eso no es verdad. Todos debemos cuidar y todos debemos impedir que eso acontezca y que se filtre en medio de nosotros la apostasía. El segundo suceso que tiene que acontecer antes de esta segunda venida es ahora en relación a una persona. Y vamos a leer ahí en Segunda de Tesalonicenses lo que nos dice. Capítulo 2, versículo 3. Decíamos que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa es la situación. Pero en lo segundo es que lo que va a venir antes de su segunda venida es aquel hombre de pecado, el hijo de perdición. Y es el tema que quizás a todos nos puede interesar, hablar acerca del anticristo, pensar acerca del anticristo, tener una profundidad de conocimiento del anticristo. Y la verdad es que sí debemos conocer, pero no es algo que uno tiene que indagar y que tiene que conocer, sino que lo que más debemos tener conocimiento es acerca de nuestro Señor. Porque algunos se preocupan tanto
por saber quién va a ser el anticristo, que dejamos de profundizar quién es nuestro Señor. Y no quiero irme de lo que dice el texto, pero debemos entender también esto, de que no es solamente el hecho de saber quién va a ser, dónde van a ser, de qué religión va a ser. Uno se filtra y tanta información en las redes y dicen tantas cosas que no tienen sentido. Porque aquel inicuo, aquel hombre de pecado que se manifestará, vemos que la Biblia lo describe así. El apóstol Pablo, no porque no tenga conocimiento del término, no lo llama anticristo, lo llama el hijo de perdición o el hombre de pecado. El único que lo llama el anticristo es el apóstol Juan, pero en sus epístolas, porque cuando vemos el libro de Apocalipsis no habla acerca o no lo menciona de la manera anticristo, sino que lo menciona de otra forma. Pero la Biblia deja en claro y describe a este personaje en medio de la historia. Y quiero que me acompañen en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Vamos a ver que en el libro de Daniel, como en el libro de Apocalipsis, lo menciona y menciona características que podemos ver y conocer acerca de este hombre de pecado. Daniel capítulo 7, versículo 8, dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Sin lugar a dudas que este anticristo que va a venir no va a ser un personaje que va a pasar desapercibido, va a ser alguien de suma importancia en medio de la sociedad, va a ser alguien que tenga tal alcance a la sociedad, tanto alcance aún a falsas iglesias, a falsas enseñanzas, que ocupará un lugar importante. No es cualquier hombre, porque dice la palabra que se le va a dar autoridad para que hable grandes cosas. Esas grandes cosas a muchos los arrastrarán, a muchos los engañarán, pero uno tiene que saber quién es aquel que habló a tu vida y que cambió tu corazón por completo a través del Evangelio. No hay verdades más grandes que que el Evangelio ha llegado a tu vida. Estas verdades, estas grandes cosas que este hombre va a hablar, va a engañar a aquellos que han sido destinados para ser engañados. A nosotros, a su pueblo, no nos puede engañar. Este hombre de pecado que hablará tantas mentiras, el mundo se fascinará. Y es fácil que el mundo se fascine con cualquier persona que aparezca. Uno ve que es tan fácil ver personas que se casan y que se ponen la camiseta de alguien y dicen: yo amo a esta persona, yo amo porque dice tantas cosas. Es tan fácil el hombre ser engañado, es tan fácil el hombre arrastrarse a la mentira y ser engañado por la mentira, que este hombre, este anticristo, va a hacer que esto suceda. Otra cosa que este anticristo hará, o este cuerno pequeño también llamado, lo podemos ver en Daniel 7:25, pero quiero por un tema de tiempo ir a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 13. Versículo 4 al 8. Vamos a leer a partir del 4 porque podamos ir avanzando rápido. Y dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemiar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este cuerno pequeño o este anticristo es a quien que se opone a Dios, se opone a su ley y se opone a su pueblo. No sé si nos tocará pasar estos acontecimientos o vivir en esta época, cuando esto acontezca. Pero algo que uno tiene que tener en claro. Yo el otro día hablaba con un hermano y le daba mi punto de vista acerca de la persecución que la iglesia tendrá que pasar. La persecución, hermanos, que vamos a tener que vivir no es algo que nosotros vamos a poder determinar, controlar o cambiar. Porque si Dios permite que la iglesia pase por persecución, Dios lo va a permitir. Porque acá dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, si se levanta una persecución contra la iglesia y de tal manera que uno no pueda entender, decir cómo Dios nos dejó, nos abandonó, no. Es que Dios ha permitido, aún cuando uno ve la iglesia primitiva, ¿por qué Dios permitió que sucediera esa gran persecución que hubo en medio de ellos? Es algo que Dios y en su voluntad y en su soberanía permite. Entonces, este anticristo se levantará y hará guerra contra los santos. Ahí se descubrirá si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe ha sido una fe emocional. Ahí se verá si el conocimiento que tuvimos nos lleva a adorar a Dios y a dar nuestra vida por Él, o que solamente fue un conocimiento que nos sirvió para nada. Eso es lo que vemos, que se levantará este anticristo y se va a oponer a Dios y se opondrá a su pueblo y a su ley. Entonces, tenemos una batalla contra todo lo que se opone a Dios, contra todo lo que se levanta contra el pueblo de Dios y contra su ley, siempre será un anticristo, siempre será un enemigo del pueblo de Dios. Pero uno tiene que saber, el fin de la historia lo conocemos todos y sabemos quién es el que vence, sabemos quién es aquel que destruirá a este famoso anticristo. Vamos a Daniel nuevamente, capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 20 y 25. Dice así: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tiene ojos y boca que habla grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medios tiempos. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la descripción que hace la palabra acerca del anticristo. Hay algo que debemos aclarar y entender, que en muchos pasajes se habla no de un anticristo
en sí como persona, sino que se habla de un reino o de un gobierno que sin lugar a duda, estará guiado por el anticristo, pero a veces hay palabras que pueden confundirnos. Hay anticristos que han acontecido en toda la historia de la palabra de Dios y en la Biblia. No solamente vamos a ver a este futuro anticristo, sino que la Biblia menciona que va a haber muchos anticristos y que han acontecido no solamente después de la venida del Señor, sino antes. Han sucedido y estarán. También dice que este anticristo se va a sentar en el templo de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Porque uno puede decir, ¿habrá un templo nuevamente? Las personas que tienen una fe dispensacional creen que va a haber un nuevo templo que se va a reconstruir, y por eso está mencionando de que este anticristo se sentará en ese trono. Uno entiende que si han de hacer un nuevo templo, la verdad que no lo sé. Puede ser que lo hagan y que lo construyan, pero nada tiene que ver con Cristo ese templo. Porque el verdadero templo en el cual Dios reina y siempre estará, y su iglesia estará en medio de ese gran reino y en ese gran trono, va a ser la iglesia. Y no hay otro lugar en el cual Dios reine. No hay un nuevo templo, no hay un templo que va a surgir. No hay nada que Dios tenga que ver con eso. Donde Dios habita es en su iglesia. Ese es su reino. Y a través de la iglesia es donde uno puede ver al Señor. Fuera del cuerpo de la iglesia, fuera de la iglesia misma, no hay una salvación en un templo, no hay una salvación en un futuro templo, ni de judíos ni de israelitas que van a levantar. No hay salvación ahí. El verdadero templo que habla acerca de su cuerpo fue lo que el Señor ha dicho. Cuando le dijeron todas estas piedras y toda esta hermosura que mostraban en ese tiempo, el Señor dice, destruyan todo esto y en 3 días lo reconstruiré. Él estaba hablando acerca de sí mismo, acerca de su cuerpo, no estaba hablando acerca de ningún trono. Pero, ¿qué es lo que quiere decir que se sentará en el templo de Dios? Hay algo que uno debe entender y quiero que podamos ir a nuestra confesión. En el capítulo 26, acerca de la iglesia, en el párrafo número 4, nos dice así: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por designio del Padre está investido de una manera suprema y soberana, con toda autoridad, para el llamamiento, establecimiento, orden o gobierno de la iglesia. No puede el Papa de Roma ser la cabeza de éste en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. Quien es el Señor es aquel que destruirá con el resplandor de su venida. Cuando uno lee la confesión y dice, ¿cómo puede ser que afirme que el Papa de Roma es el anticristo? Es un tema de debate y es un tema que no podemos decir con firmeza o con certeza en que en esta porción de este párrafo es la verdad. Hay algunos que la sostienen y dicen sí o sí, el Papa es el anticristo. Sí podemos decir que todos los papas han sido anticristos. Sí, y está bien que lo digamos, pero no sabemos si ese anticristo futuro, el cual Dios destruirá con el resplandor de su venida, va a ser un papa. No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. No podemos decir
con certeza. El pastor Waldron, en su comentario, da este punto de vista y enseña esto, que no podemos decir con certeza que esto es así. Él da en su comentario que todo aquel que tiene un papel o un lugar de importancia dentro de la iglesia o dentro de cualquier religión que quiera poner su lugar como Dios, es un anticristo. Entonces, no sabemos cuándo será o quién será, pero sí sabemos que hay anticristos en medio nuestro y que debemos saber que estas verdades que hemos visto acerca de él y sus características nos dan el ejemplo para poder tener un conocimiento acerca de esto. No más que eso, un conocimiento, saber acerca de estas descripciones. Quiero que leamos rápidamente en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Como decíamos antes, esta palabra últimos tiempos o postreros tiempos nos está refiriendo a que es el fin del mundo, sino que están hablando acerca de un tiempo que abarca desde la primera venida del Señor hasta su regreso. Capítulo 4 de esta misma carta, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Segunda de Juan, capítulo 1, mejor dicho, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien es quien es esto hace el engañador y el anticristo. Entonces, uno ve en la descripción que hace el apóstol Juan, también habla del espíritu del anticristo, aquel que manifiesta públicamente y dice que Cristo no ha venido en carne, es aquel que tiene el espíritu del anticristo. Entonces está hablando también acerca de esto. Pero sigamos. También hace una afirmación en el versículo 5 de Segunda de Tesalonicenses acerca de la enseñanza. El apóstol Pablo les dice: ¿no les he enseñado acerca de esto? ¿No les he hablado acerca de esto? Entonces podemos decir que los hermanos que estaban en la iglesia en Tesalónica sabían acerca de estas cosas. Sabían cosas que vamos a ver más adelante, cosas que nosotros no sabemos ni podemos conocer, pero el apóstol Pablo habló acerca de estas enseñanzas. Habló acerca de estos tiempos, habló acerca de la apostasía, habló acerca del hombre de pecado, habló acerca de estas verdades. Hubo hermanos que no le han prestado atención, porque por eso es que el apóstol Pablo dice: no les he enseñado acerca de esto, no les he hablado acerca de estas verdades. Como decíamos, el apóstol Pablo trata de refutar estas mentiras que se infiltraron. Pero vamos rápidamente versículo 6 y versículo 6 al 8. Dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida.
Algo para poder considerar. Nos hubiese encantado estar presente cuando el apóstol Pablo enseñaba acerca de estas verdades, porque creo que no hubiese faltado ninguno que le hubiese preguntado ¿qué lo detiene y quién lo detiene? Hay un montón de comentaristas y afirman un montón de verdades supuestas, afirman un montón de cosas acerca de quién lo detiene y qué lo detiene. Lo que yo pude ver y estudiar en persona sin comentarios serios es que cuando la Biblia hace silencio sobre cosas, uno debe hacer también silencio. Porque hay cosas que no sabemos. Y acerca de esto, de que qué lo detiene acerca de alguien y quién lo detiene acerca de alguien y qué lo detiene acerca de algo, no conocemos. El apóstol Pablo se lo ha enseñado a estos hermanos, a nosotros no. Pero sí podemos entender algo, que lo detiene y quién lo detiene es por obra y por soberanía del Señor. Eso es lo que debemos saber. Eso es lo que debemos entender nosotros, porque no podemos decir otra cosa. He escuchado un montón de cosas cuando uno hace estudios acerca de Apocalipsis. He escuchado personas que dicen cuando Dios hizo silencio por esa media hora, ¿saben lo que dijo? Y dicen cualquier cosa. Entonces no hay que decir cosas cuando Dios no deja en claro. Si Dios hubiese dejado en claro qué lo detiene y qué lo detenía a este hombre de pecado, lo hubiese dejado por sentado, lo hubiese dejado claro, y no solamente en un texto, sino en otros. Entonces, eso es algo para considerar, que debemos aprender eso, que con toda humildad, cuando hay algo que no dice la palabra, tenemos que llamarnos al silencio y decir solamente eso solo. Entonces, lo que sí podemos decir es que el versículo 8 al fin dice que aquel inicuo será destruido totalmente. No es que, como dice, que lo matará el Señor y luego lo destruirá. No, lo que está queriendo decir es en su totalidad, totalmente será destruido con el resplandor de su venida y lo destruirá con el espíritu de su boca. Tampoco podemos decir que son las palabras que los destruirá, no. Solamente con la presencia misma del Señor, este anticristo será destruido totalmente. Entonces, debemos entender que todo lo que va a suceder en ese tiempo va a suceder por la voluntad y soberanía del Señor. Debemos entender que hay un mal que la iglesia debe enfrentar, hay un enemigo que la iglesia tiene y que ese enemigo se llama apostasía, que ese enemigo se llama el espíritu del anticristo, que ese enemigo puede ser que lo veamos con nuestros propios ojos, pero tenemos que entender algo. El Señor ha vencido y el Señor lo vencerá. Cuando venga este famoso personaje, no tendrá rivalidad contra el Señor. No es que va a hacer guerra contra el Señor, no es que va a luchar, no. Simplemente será quitado de la escena, será destruido, tendrá lugar en el infierno con todos aquellos que han negado a nuestro Señor. Ese es el fin de este inicuo. Entonces, como decíamos antes, no es tanto lo importante el saber quién será, dónde surgirá, si va a ser un papa, si va a ser de la religión musulmán, no sabemos. Pero tenemos que conocer acerca de quién es nuestro Señor y que Él es aquel que lo destruirá. Y eso es las verdades que debemos encontrar en estos pasajes para llevarnos a nuestra vida. Seguramente la semana que viene se hablará más acerca de este personaje, se hablará más acerca de este anticristo. Pero como decíamos en un principio, el resplandor de la venida del Señor y su gloria es la que esperamos nosotros. Y que nos toque vivir en ese tiempo
o estando en el cielo con Él reinando, eso es lo más importante que debemos resaltar acerca de esa gloriosa venida. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que tu palabra nos ha enseñado, por todas las verdades que hemos podido conocer. Señor, entendemos que hay una verdad, Señor, que es cierta, que tu venida es inminente, Señor, que tu venida, tu gloriosa venida, la esperamos con ansia, la esperamos con un anhelo ardiente en tu pueblo, tu iglesia. Anhelamos tu regreso en gloria, Señor. Sabemos que quizás nos toque vivir un tiempo difícil, un tiempo de persecución, un tiempo donde veamos la apostasía crecer en medio de nuestro país, en medio de este mundo, y quizás nos toque poder conocer a este inicuo, aquel hombre de pecado, aquel hijo de perdición. Pero sabemos que nada de esas cosas podrán tocarnos, Señor, a nuestras vidas, porque a aquellos que fuimos comprados con tu preciosa sangre, Señor, aquellos que escuchamos tu verdad y fuimos llamados eficazmente por tu Espíritu, ningún engaño, ninguna falsa doctrina cambiará la verdad que tú has revelado en nuestras vidas. Porque la verdad que tú has traído a nuestras vidas es la que nos hizo libres, Señor. Y es la verdad que abrazamos, es la verdad que confesamos, es la verdad que vivimos, Señor. Y eso, Señor, es lo que debemos indagar, conocer y aprender, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia a no desviar nuestra vida, a no desviar nuestra atención de un conocimiento superficial, de un conocimiento de fechas, conocimiento de sucesos, que podamos, Señor, conocerte a ti, que podamos conocer más de tu verdad, que podamos conocer más de tu palabra, Señor. Que eso es lo que tú nos llamas a tu iglesia, a tu pueblo a vivir, Señor. Padre, te rogamos que todo lo que hemos aprendido, que todo lo que hemos conocido en esta noche, Señor, sea para nuestra vida un conocimiento, una verdad, y que podamos, Señor, llevarlo a nuestra vida simplemente a través de eso, Señor. Padre, te rogamos que estas verdades que tú nos has enseñado no traigan confusión a nuestra mente, no traigan cambios en nuestra manera de ver las cosas, que podamos entender con simpleza, que podamos entender con un espíritu correcto, Señor, todas estas verdades. Señor, te rogamos en el bendito y precioso nombre de Jesús, que todo lo que hemos oído, Señor, llegue a nuestra vida y llegue a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.